Nunca pensé que terminaría contando esta historia. Mucho menos con esta mezcla de dolor, rabia y cansancio en el pecho. Me llamo Estela, tengo 72 años, y todo lo que hice en esta vida fue amar a mi familia. Pero si me estás escuchando, es porque quiero que sepas lo que duele cuando das todo por alguien, y ese alguien te paga como si fueras un estorbo. Mi hijo Andrés se casó joven. A los 22 ya era padre de su primer hijo, Emiliano. Apenas un año después, nació Valeria. Dos criaturas hermosas que llegaron al mundo antes de que los adultos supieran bien qué hacer con ellos. Desde el primer día, mi nuera Laura dejó claro que la maternidad no era lo suyo. Nunca lo dijo con palabras, pero sus actos hablaban más fuerte. Siempre estaba cansada, abrumada, molesta. Decía que no podía con todo, que la casa, los niños y su trabajo la estaban volviendo loca. Y mi hijo, bueno, trabajaba doble turno para sostenerlos. Apenas tenía tiempo para respirar. Yo, como cualquier madre y abuela, hice lo que sentí correcto. Me ofrecí a ayudar. Al principio, eran solo un par de horas por las tardes. Luego, poco a poco, me fui quedando más tiempo. Cuando Emiliano cumplió 3 años, ya era yo quien lo llevaba al jardín, le preparaba la merienda, lo dormía la siesta y calmaba sus berrinches. Laura lo agradecía, al menos eso creí. Me decía que no sabía qué haría sin mí, que era su ángel. Pero con el tiempo, esa gratitud fue desapareciendo. Empezó a hacer comentarios extraños. Que yo era demasiado blanda con los niños. Que los malcriaba. Que me metía en todo. Yo intentaba no darle importancia. Pensaba que eran cosas del estrés. Mamá joven, 2 niños pequeños, poco descanso, cualquiera colapsa. Así que seguí ayudando. Más y más. Cuando Valeria cumplió 2 años, ya prácticamente vivía en su casa. Dormía en el sofá cuando era necesario. Cocinaba. Lavaba. Criaba. No lo hacía por obligación. Lo hacía por amor. Por esos 2 niños que se aferraban a mí como si yo fuera su puerto seguro. Porque cuando lloraban, venían a mis brazos. Cuando se enfermaban, decían quiero a la abuela. Cuando tenían miedo en la noche, gritaban mi nombre, no el de su madre. Tal vez ahí empezó el problema. Un día, Laura me miró fijamente y me dijo sin rodeos, tú les estás robando a mis hijos. Me quedé helada. Pensé que era una broma cruel. Le pregunté qué quería decir. Y con la voz más seca que he oído en mi vida, me dijo que yo me estaba apropiando de su lugar, que la estaba desplazando como madre, que los niños ya no la necesitaban porque yo me había metido entre ellos. Quise defenderme. Le recordé que ella misma me los había dejado cada vez más tiempo, que fue ella quien me pidió ayuda, que nunca tomé decisiones sin consultarla. Pero no importaba. Sus ojos ya estaban llenos de resentimiento. Esa noche hablé con Andrés. Le conté todo. Me escuchó en silencio. Y luego, con una mezcla de incomodidad y vergüenza, me pidió que me alejara un poco. Que le diera espacio a Laura. Que no volviera por unos días. No pude dormir esa noche. Tenía el corazón en 1000 pedazos. Pero acepté. Guardé mis cosas y regresé a mi casa, sola, sintiéndome como una intrusa en la vida de mis propios nietos. Pasaron 2 semanas sin verlos. Ni una llamada. Ni un mensaje. Intenté contenerme, ser respetuosa, no insistir. Pero cada noche me dormía abrazando la foto que teníamos los 3 en el parque, sonriendo como si nada pudiera romper ese vínculo. Un viernes, muy temprano, tocaron mi puerta. Era Emiliano, con los ojos hinchados de tanto llorar. Y detrás de él, Valeria, tomada de su mano. Los abracé como si me estuvieran devolviendo el alma. Me dijeron que su mamá estaba enojada, que gritaba todo el tiempo, que no los dejaba llamarme, que extrañaban mis cuentos, mis abrazos, mi voz. No supe qué hacer. Estaban solos. Andrés los había llevado por un rato para que me vieran. Me pidió que no les dijera nada malo de Laura, que solo jugara con ellos un rato y los calmara. Y así lo hice. Les preparé galletas. Les conté historias. Los abracé fuerte. Pero lo que vino después fue peor que todo. 3 días más tarde, recibí una carta. Era una notificación legal. Laura me había denunciado. Alegaba interferencia en la crianza. Decía que yo influía negativamente en sus hijos,
que estaba creando un lazo enfermizo con ellos, que actuaba como si fueran míos. Me quedé en shock. ¿Cómo podía ser? ¿Después de todo lo que hice por ellos? ¿Después de todo el amor, las noches sin dormir, las enfermedades que pasé a su lado? Fui a buscar a Andrés. Me recibió en la puerta. No me dejó entrar. Me dijo que no podía hablar mucho, que todo estaba en manos de abogados, que entendiera que Laura estaba muy alterada y que no quería verme cerca de los niños por un tiempo. Me senté en la vereda de su casa y lloré, como nunca en mi vida. No por la denuncia, no por la humillación. Lloré por sentirme expulsada de la vida que ayudé a construir, por sentir que, para ellos, ya no valía nada. Ese día entendí que darlo todo no garantiza nada, que incluso el amor más puro puede ser malinterpretado, rechazado, acusado. Y aún así yo seguía amando a esos niños más que a mi propia vida. Las semanas posteriores a la denuncia fueron las más largas de mi vida. Me sentía como una sombra, como si, de repente, todo lo que era y todo lo que había hecho hubiera sido borrado con una sola palabra: interferencia. Esa palabra me perseguía incluso en mis sueños. Me la repetía en la cabeza mientras lavaba los platos o me sentaba sola en el sillón donde Emiliano solía dormirse en mis brazos. Yo no quería problemas. No quería pelear con nadie. Solo quería abrazar a mis nietos y saber que estaban bien. Pero el silencio era absoluto. Andrés no respondía mis mensajes. Laura me había bloqueado de todas partes. Los niños, por supuesto, no tenían acceso a nada. Era como si me hubieran apagado de sus vidas. Pero el destino siempre tiene formas curiosas de moverse. Un día, mientras hacía fila en la farmacia, una mujer me miró con compasión. Se acercó despacio y me preguntó si yo era la abuela de Emiliano y Valeria. Le dije que sí, con el corazón en la garganta. Entonces me contó que era madre de un compañerito del colegio. Que en una reunión de padres, Laura había comentado que los niños por fin se estaban despegando de esa mujer controladora que los confundía emocionalmente. Controladora. Esa palabra me hizo sentir sucia. Como si hubiera sido un parásito en sus vidas. Me costaba creer que alguien pudiera hablar de mí así después de todo lo que hice. No por obligación, sino por amor. Nunca les pedí nada. Ni dinero, ni reconocimiento. Solo tiempo con ellos. Y ahora me estaban pintando como una especie de villana. De ladrona de afectos. Fue entonces cuando tomé una decisión. No iba a suplicar. No iba a defenderme ante quienes no querían escucharme. Pero sí iba a dejar constancia. Escribí una carta. Larga. Sincera. A mano. Como se escriben las cosas cuando uno quiere que se sientan reales. En esa carta, le hablé a Andrés. No para pedirle nada, sino para recordarle quién soy. Lo que hice por él. Lo que hice por sus hijos. Le dije que no me importaban las peleas, ni las acusaciones, ni los malentendidos. Que lo único que me dolía era que los niños crecieran creyendo que su abuela desapareció porque sí. Le pedí que, si alguna vez se le cruzaba la idea de hablarles mal de mí, pensara dos veces. Porque ellos merecían la verdad. Merecían saber que fueron amados. Mucho. No sé si leyó esa carta. Nunca me respondió. Pero un día, cuando ya había perdido toda esperanza, alguien tocó mi puerta. Era Valeria. Tenía en la mano una cartita doblada y los ojos rojos de llorar. Me abrazó fuerte, sin decir palabra. Detrás de ella venía Andrés. Con una expresión que no sabría cómo describir. Culpa. Dolor. Cansancio. Me dijo que Valeria se había encerrado en el baño llorando, que quería ver a su abuela, que no entendía por qué no podía llamarme. Que le preguntaba todos los días si me había muerto. Que soñaba conmigo. Que ya no comía bien. Que estaba irritable. Que nada la calmaba. Yo la miré, aún en mis brazos, temblando. Andrés se sentó en mi sala. Se notaba que no quería estar ahí, pero algo lo había obligado. Quizás su propia conciencia. Me dijo que la denuncia seguía en pie, pero que Laura había accedido a que yo viera a los niños de vez en cuando. Con supervisión. Como si fuera una criminal. Acepté. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no iba a perder ni un minuto más lejos de ellos. Así comenzó una etapa extraña. Laura no me hablaba. Ni siquiera me miraba. Me dejaba entrar a su casa una vez por semana.
1 hora exacta. Yo jugaba con los niños. Les leía cuentos. Les llevaba galletas. Cuando el reloj marcaba la hora, me paraba y me iba. Sin protestar. Sin lágrimas. Solo con una sonrisa que escondía todo lo que dolía por dentro. Emiliano me preguntaba por qué no podía quedarse a dormir conmigo. Porque ahora su mamá no me quería. Porque me trataban como si fuera una extraña. Yo no sabía qué decirle. Solo le decía que a veces los adultos se confunden. Que lo importante es que él y su hermana supieran cuánto los amaba. Con el tiempo, esos encuentros se volvieron mi única razón para seguir. Vivía esperando ese día. Me arreglaba, preparaba juegos, compraba dulces. Cada visita era una pequeña fiesta. Un acto de resistencia. Porque si me quitaban el derecho de amarlos libremente, yo iba a amarlos con más fuerza en cada minuto permitido. Pero Laura no soportaba verme feliz con ellos. Empezó a acortar los tiempos. Luego a cambiar los días. A veces cancelaba sin avisar. Yo me quedaba esperando. Con el corazón hecho nudo. Y los niños, según me contaba Andrés, lloraban hasta dormirse. Una tarde, Valeria se me quedó mirando mientras dibujaba. Me dijo que había hecho un dibujo para su mamá. En el papel, había dibujado una casa con 2 corazones grandes. Uno decía mamá. El otro decía abuela. Luego me susurró al oído que ella quería vivir conmigo, porque conmigo se sentía segura. Sentí un nudo en la garganta. Andrés la escuchó. Se quedó pálido. Y por primera vez en mucho tiempo, me miró como cuando era niño, con los ojos llenos de miedo. Como si entendiera, al fin, lo que estaban destruyendo. Después de aquel dibujo, algo cambió. No en Laura, por supuesto. Ella seguía endurecida, molesta por mi presencia, irritada por cualquier cosa que hiciera o dijera. Pero Andrés comenzó a mostrar grietas. Ya no tenía esa postura fría ni ese silencio que tanto dolía. Me miraba con una mezcla de duda y tristeza. Como si recién ahora entendiera que algo dentro de su casa se estaba rompiendo. Y que esa ruptura no tenía nada que ver conmigo, sino con todo lo que se había negado a ver durante años. Una tarde, él me llamó por teléfono. No lo hacía desde antes de la denuncia. Al principio pensé que algo malo había pasado. Pero no. Me llamó para pedirme que lo acompañara a buscar a Emiliano a una actividad escolar. Dijo que Laura estaba ocupada, que él no sabía bien cómo funcionaban esas cosas, que me vendría bien ver a los niños en otro contexto. Dudé. Mucho. Pero fui. Cuando llegamos, Emiliano salió corriendo al verme. Me abrazó tan fuerte que casi me tiró al piso. Me contó todo lo que había hecho, sus dibujos, la canción que habían ensayado, los juegos con sus amigos. Andrés solo observaba, en silencio. No se metía. No interrumpía. Solo miraba. De regreso en el auto, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que cuando era niño, su mamá, yo, siempre estaba. Que aunque trabajara y estuviera cansada, siempre encontraba tiempo para él. Que él sentía que, de alguna forma, me había fallado. Que no supo poner límites, ni con Laura ni consigo mismo. Que le dolía verme tan lejos de los niños cuando sabía que ellos me necesitaban más que nunca. Lloré. No en voz alta. Pero sí lo suficiente para que él lo notara. Me pidió perdón. Me dijo que no sabía cómo reparar el daño, pero que quería empezar. Que no podía ir en contra de Laura, pero que tampoco quería seguir permitiendo que el amor se volviera una guerra dentro de su casa. Así fue como empezamos a vernos en secreto. Andrés me llevaba a escondidas a ver a los niños cuando Laura no estaba. Íbamos al parque. Jugábamos. Merendábamos juntos. Yo volvía a casa con el corazón lleno y las manos vacías. Porque no podía llevarme ni un dibujo. Nada que Laura pudiera encontrar y usar como prueba para volver a alejarme. Esa situación no podía sostenerse mucho tiempo. Y lo sabíamos. Un día, mientras jugábamos con burbujas en la plaza, Emiliano me preguntó por qué siempre teníamos que escondernos. Que por qué no podía ir a mi casa como antes. Que él se acordaba de las películas que veíamos juntas, de los panqueques de los domingos, de cómo yo lo cubría con una manta cuando se dormía en el sofá. No supe qué responderle. Solo le dije que a veces los adultos cometen errores. Que lo importante era que él nunca dudara de cuánto lo amaba. Andrés escuchó. Y algo en él se quebró. Esa misma noche me llamó.
Me dijo que no podía seguir ocultando la verdad. Que Laura no estaba bien. Que llevaba meses con cambios de humor, que gritaba por cualquier cosa, que se encerraba durante horas, que había empezado a decir cosas crueles no solo sobre mí, sino sobre todo el mundo. Que los niños estaban nerviosos, retraídos, que los profesores del jardín habían notado algo raro. Le pregunté si necesitaba ayuda. Me dijo que sí, pero no para él. Para los niños. Fue entonces cuando hicimos algo que nunca pensé que haríamos. Andrés habló con una abogada de familia. Le explicó todo. La situación emocional de Laura, las visitas restringidas, la denuncia, los testimonios de las maestras del colegio, el comportamiento de los niños. Yo no pedí nada. No reclamé derechos. Solo firmé una declaración jurada contando mi historia. Cómo había sido todo desde el principio. Cómo me involucré porque me lo pidieron. Cómo terminé convertida en el blanco de una mujer que, quizás, nunca quiso ser madre y me usó como escudo hasta que sintió que la reemplazaba. Pasaron semanas de evaluaciones, visitas de trabajadores sociales, psicólogos infantiles, llamados, entrevistas, documentos. Laura, por supuesto, estalló. Me insultó por mensaje. Me llamó traidora, manipuladora, víbora. Dijo que yo solo quería quedarme con sus hijos. Que era una vieja envidiosa y vacía. Me dolió. Claro que sí. Pero ya no tenía miedo. Porque yo sabía lo que esos niños sentían. Y lo que merecían. Finalmente, llegó la resolución. No fue un cambio drástico. No hubo juicios ni custodias perdidas. Pero sí se estableció un régimen de visitas formal, regular. Se me devolvió el derecho de ver a mis nietos sin condiciones, sin controles. Y, sobre todo, se recomendó que Laura iniciara terapia psicológica urgente. Ella no lo tomó bien. Se encerró aún más. Andrés y yo nos turnábamos para llevar y traer a los niños del colegio. Poco a poco, la casa volvió a llenarse de risas. No todo era perfecto, pero se respiraba menos tensión. Una tarde, mientras Valeria se acomodaba en mi regazo, me susurró que cuando ella fuera grande quería ser como yo. Le pregunté por qué. Y me dijo, con la inocencia más brutal que solo un niño puede tener, porque tú sí me miras a los ojos cuando hablas conmigo. No supe si llorar o sonreír. Solo la abracé más fuerte. Porque en medio de todo el dolor, esa niña me recordó que el amor verdadero no necesita permiso. Solo necesita presencia. Con el paso de los meses, las aguas empezaron a calmarse. No porque todo estuviera resuelto, sino porque todos, de alguna manera, estábamos aprendiendo a navegar lo que había quedado roto. Andrés comenzó a ser más presente, más activo como padre. Ya no delegaba tanto, ya no escondía el conflicto bajo la alfombra. Hablaba con los niños, los escuchaba, los abrazaba sin culpa. Y yo lo veía y sentía un alivio que no sabía que necesitaba. Laura, por su parte, seguía distante. No buscaba contacto conmigo, pero ya no me insultaba, ya no intentaba bloquear las visitas. Era como si hubiera aceptado, a regañadientes, que yo estaba allí para quedarme. Que, le gustara o no, los niños y yo teníamos un lazo que no se podía borrar con papeles ni gritos. Un día, Emiliano llegó con una carta escrita por él. Con sus letras torcidas y manchadas de crayón, decía que yo era su segunda mamá, que conmigo se sentía feliz, y que cuando soñaba cosas feas, pensaba en mis cuentos y se le pasaba el miedo. Lo abracé con tanta fuerza que me pidió que no lo aplastara. Reímos juntos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Valeria también había cambiado. Ya no era la niña callada y nerviosa que se escondía detrás de su hermano. Ahora hablaba, cantaba, bailaba. Me pedía que le enseñara a cocinar, que le contara historias de cuando su papá era niño. Me miraba con esos ojos grandes y llenos de amor que derriten cualquier tristeza. Y así, con pequeñas cosas, fuimos reconstruyendo lo que Laura intentó romper. Un domingo, mientras estábamos en el parque celebrando el cumpleaños de Emiliano, pasó algo que jamás hubiera esperado. Laura se acercó. Venía sola, sin expresión. Yo estaba sentada bajo un árbol, mirando a los niños correr. Se paró frente a mí y se quedó en silencio unos segundos que parecieron eternos. Luego, con voz baja, dijo que no tenía excusas, que quizás había sido injusta,
que la maternidad le había quedado grande desde el principio. Dijo que me odiaba porque los niños me amaban, y que eso la hacía sentir como un fracaso. Pero que ya no quería seguir así. Que no quería que sus hijos crecieran viendo enemistad entre las mujeres que más los querían. Me costó responder. No porque no tuviera palabras, sino porque tenía muchas, y todas querían salir al mismo tiempo. Le dije que yo no era su enemiga. Que jamás lo fui. Que mi único interés era el bienestar de esos dos seres que también eran suyos. Que si alguna vez la hice sentir reemplazada, lo lamentaba. Porque mi intención siempre fue sumar, no quitar. Laura asintió en silencio. Y luego se fue. No fue un abrazo. No fue una reconciliación de película. Pero fue un comienzo. Y yo sabía que en la vida real, los comienzos valen más que los finales felices inventados. Desde ese día, las cosas cambiaron poco a poco. A veces Laura venía a mis reuniones con los niños. Se sentaba cerca, no hablaba mucho, pero estaba. Otras veces me llamaba para preguntarme alguna receta. Incluso me pidió un día que la ayudara a organizar una sorpresa para el cumpleaños de Valeria. Yo acepté, sin rencor. Porque entendí algo que me costó mucho aceptar. Hay personas que aman a su manera, aunque esa manera no sea la que uno espera. Laura no era una mala madre. Era una mujer perdida, abrumada, con miedo de no estar a la altura. Y yo, con mi presencia constante y mi amor desbordante, fui su espejo. Uno que le reflejaba lo que ella sentía que no podía ser. Por eso me atacó. Porque no sabía cómo pedir ayuda. Hoy, años después, miro a Emiliano y Valeria y me siento orgullosa. Son niños amorosos, seguros, empáticos. No crecieron en una familia perfecta, pero sí en una donde, al final del día, el amor ganó la batalla. Y yo, Estela, la abuela denunciada por robar un lugar, solo puedo decir que el amor de verdad no roba. El amor de verdad acompaña, abraza, cuida, espera. El amor de verdad no necesita permiso. Solo necesita ser correspondido. Terminé criando a mis nietos cuando nadie más pudo o quiso hacerlo. Y aunque me dolió ser acusada, traicionada y rechazada, lo volvería a hacer 1000 veces. Porque ellos lo valen todo.